Muchas dificultades tienes que superar, pero el Señor del cielo te da las fuerzas para avanzar. Y cuando llega el día, te vas a la misión, a anunciar a los hombres las buenas nuevas de salvación. Rosa del Guayas, Mercedes de Jesús, gran misionera, Mercedes de Jesús. Dios te ha elegido, Mercedes de Jesús, su mensajera, Mercedes de Jesús. Hoy tu pueblo te canta, te quiere, santa, y a ver tu luz. Mercedes de Jesús Molina y Ayala, una rosa escarlata. Sobre las locuciones y abstinencia de Mercedes de Jesús. Las locuciones son fenómenos místicos de orden cognoscitivo. Son fórmulas que anuncian afirmaciones o deseos. Pueden ser de tres clases: auriculares, imaginarias e intelectuales. Las locuciones que recibió Mercedes de nuestro Señor son intelectuales, pues producen en ella lo que significan. Tienen realización inmediata, una eficacia absoluta y obran lo que se anuncia. Ahora les contaremos cómo fueron y lo que le dijo el Señor. Estando en oración en su casa, en ese estado de arrobamiento, sintió que la tomaban de la cabeza y la suspendían en el aire, pero de una manera tan suave que no parecía fuerza de ninguna clase y parecíale no tener cuerpo. En este estado distinguió una voz que le decía: no solo de pan vive el hombre. Y entonces, con previo permiso del confesor, oídas estas palabras, se abstuvo de los alimentos de la tierra, excepto unas cucharadas de arroz sin condimento ni sal cada 24 horas. En esta forma perseveró hasta la muerte. Según el padre Amadeo Millán, Mercedes tuvo esta locución en noviembre de 1864 y dice al respecto: hija mía, estas palabras que sientes en tu corazón son muy verdaderas y te deben animar mucho a la obediencia. Ni el propio espíritu, ni menos el enemigo, pueden con esta unción producir conceptos tan finos, tan elevados y sobre todo tan conformes con el Evangelio. Obediente a la voz de Dios, le hizo gustosa el sacrificio, pero el Señor quiso hacerlo más meritorio este sacrificio que una Mariana de Jesús y otras tantas santas que les había otorgado la misma gracia de vivir sin alimento que el pan eucarístico. Estas no necesitaban comer y no era aquel un tormento para ellas, mientras nuestra Mercedes apenas dejó el alimento ordinario, comenzó a sentir un hambre devoradora y deseaba satisfacerla con cuanto encontraba. Especialmente sentía un vehemente deseo de comer carne, y era un tormento lo que sufría abstenerse de ella. 2 o 3 veces en casa de sus parientes las señoritas Aguilares le invitaron a comer algo. Ella, impedida por el hambre y sobre todo por condescencia, comió lo que le ofrecían, pero decía que luego que comió, en ello mismo encontraba el castigo, porque su estómago ya no podía digerir ningún alimento que no fuera el arroz indicado, y aquel alimento extraño le producía dolores tan fuertes de estómago que creía que iba a morir a la violencia de ellos. A más de eso, le quedaba el sabor en la boca a la carne dañada que sentía en su estómago, y junto con los dolores, los remordimientos de su conciencia delicada, que se acusaba de haber desobedecido al mismo Dios. Cuando ya había fundado la congregación para agravar la mortificación, Mercedes acudía al refectorio, comedor, junto con la comunidad. Al verla, las religiosas la invitaban a hacerles compañía, le ofrecían la carne, lo hacían solo por bondad, sin conocer el vehemente deseo que sentía Mercedes, y ella, riendo, se sentaba y contemplaba con avidez los alimentos. En otra ocasión el Señor le dijo: cuida tú de mi honor y yo velaré por ti. Desde entonces
Nunca más ella tenía cuidado de su persona ni de su salud. Esa confianza sin límites que tenía en las palabras del Señor le obligaban a no pasar de su estado de vida, sea en salud o enfermedad. Nunca usaba de medicinas ni dejaba sus mortificaciones, no siendo obligada por la obediencia. Sus confesores, cuando se enfermaba, por probar más su sumisión, le ordenaban algunos días a ponerse en cama y tomar medicinas. Ella, siempre obediente y humilde, se resignaba a todo lo que le ordenaban, pero la enfermedad se agravaba visiblemente. El confesor, viendo que los remedios humanos solo servían para empeorar su mal, le dejaba nuevamente libertad para seguir su tenor de vida. Ella entonces, sin tener en cuenta su enfermedad, se iba a su amada iglesia de San José, hacía sus ejercicios de costumbre y volvía al rigor de sus mortificaciones. En ella se realiza el fenómeno místico llamado levitación. Por él, los santos participan anticipadamente del don de la agilidad propia de los cuerpos gloriosos. De esta gracia extraordinaria goza Mercedes, ya que con frecuencia sentía que le suspendían el cuerpo. La parte material del hombre, es decir, su cuerpo, bajo el influjo de la gracia, sigue dócilmente el impulso del alma hacia arriba, se levanta sobre el suelo sin apoyo alguno, sin causa material visible y en contra de todas las leyes de la gravedad. Cuando Dios la favorecía con estas cosas, su alma tímida y humilde sufría un martirio, porque las más de las veces creía que alucinaba y pedía con frecuencia al Señor no la lleve por caminos tan extraordinarios. Tomado del libro de los apuntes, una autobiografía dictada a la Madre María del Corazón de Jesús.